¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, muchos de ustedes me conocerán por mis diferentes videos alrededor del mundo, mostrándoles diferentes países, su cultura, su comida, su manera de ser y muchas curiosidades que noto en cada país al que voy. Pero además de eso me conocerán porque soy daltónico e hice un video el cual ya tiene más de 3 millones de reproducciones en el que expliqué un poco acerca de cómo era todo esto. Recientemente subí un video haciendo un pequeño experimento separando diferentes dulces que vienen en muchos colores para que ustedes más o menos vean cuáles son mis mayores dificultades separando diferentes tipos de colores y en cuáles tengo más problemas para identificar. Así que vamos a profundizar un poco más en este tema y cómo afecta eso en mi vida diaria. Yo no sé si ustedes en algún momento se han detenido a pensar si identifican realmente todos los colores que existen. Si tú que me estás viendo eres hombre, existe una gran posibilidad en que la respuesta sea que no. Y es que más o menos 8 de cada 100 hombres no identifica bien los colores y este problema precisamente se llama daltonismo. Y digo precisamente que si eres hombre la respuesta es que no identifiques bien los colores porque en las mujeres es muy raro que haya una mujer daltónica. Y es que en el lado de las mujeres, media mujer de cada 100 pueden sufrir de daltonismo. Esto quiere decir que de cada 200 mujeres solo lo puede sufrir una. Y es que el tema de los colores es difícil de explicar porque no precisamente una persona que ve un tipo de verde, la otra puede ver el mismo tono de verde. Y es que a veces lo que ocurre es que la mayoría de las personas que sufren de daltonismo ni siquiera lo saben. Y es que cuántas conversaciones con tus amigos o familiares no ha pasado en el que quieren identificar un color en específico y casi nadie se pone de acuerdo si es lila, si es rosado, si es amarillo, si es... O sea, es que es muy difícil que un grupo de personas logre identificar un mismo color. Los colores en los que los daltónicos tenemos mayor dificultad de identificarlos es en el verde y en el rojo. Pero puede llegar a existir las personas que no ven ningún tipo de color y ven en blanco y negro. En este último caso es muy bajo el porcentaje de personas que lo sufren. Una cosa que sí quiero dejarles en claro es que el daltonismo es genético, no es una enfermedad, no es que te vas a contagiar de daltonismo luego que pase el tiempo, a los años de nacer, no, con esto se nace. Otra cosa importante a resaltar es que el daltonismo no tiene cura, pero sí que existen cosas que han ayudado a mejorar la visión de los daltónicos para poder identificar los colores con los que tienen mayor dificultad y son los lentes para daltónicos que yo los tengo. Pero a pesar de todo esto tampoco es que sea un problema grave porque tanto es así que muchas personas ni siquiera llegan a enterarse de que lo tienen. Pero aunque no sea grave sí que trae algunas dificultades en la vida diaria. Porque por ejemplo para una persona que quiera ser electricista si no sabe identificar bien los colores pues no la va a pasar muy bien en ese trabajo porque para instalar una red eléctrica normalmente los cables vienen por colores, entonces se le va a dificultar muchísimo, no va a poder hacer su trabajo correctamente. Pero sí que puede llegar a complicarse con algo tan sencillo como combinarse de ropa y es que te puedes hacer unas combinaciones que sales a la calle y vas a parecer un completo payaso. Y un ejemplo de esto sería utilizar esta chaqueta con estos zapatos y creer que estoy combinado. O hacer algo tan común como intentar armar un cubo de rugby, una pesadilla para nosotros los daltónicos. O que te indiquen una dirección para llegar a un lugar y te digan en el letrero rojo cruza a la derecha y antes del letrero rojo hay un letrero verde que el daltónico va a ver rojo, va a cruzar en el letrero verde en vez de seguir de frente y cruzar en el verdadero rojo. Pero sí que puedes llegar a minimizar los efectos de ser daltónico si conoces que eres daltónico porque vas a tener cuidado en ese tipo de aspectos. Cuando pidas una dirección no vas a pedir la dirección en base a colores, vas a pedir la dirección en base a cosas. Y es precisamente lo que vamos a descubrir en este momento si tú eres daltónico y no lo sabes. Y lo vamos a hacer a través del test de Ishihara. Este es un test que a través de un círculo que tiene puntos de colores hay que identificar las letras o los números que allí aparecen. Y dependiendo lo que tú logres ver allí, puede que seas daltónico o no. Además de este test, también puedes ir a un oftalmólogo para que te haga un examen más riguroso. Ahora les pido que si me están viendo desde algún monitor o algún teléfono celular, traten de colocar en pantalla completa este video para que logren ver con mejor detenimiento las imágenes que vamos a estar viendo. Pero antes de hacer el test, muchos se estarán preguntando, aquellas personas que están seguros que no sufren de ningún tipo de daltonismo, se estarán preguntando, pero ¿cómo logra ver un daltónico? Bueno, les voy a poner a continuación una imagen, ahí la tienen, en donde pueden ver 4 tipos diferentes de daltonismo. La primera es una persona con una visión normal, que podríamos llamar una visión normal. Al lado tenemos una condición que se llama deuteranomalía.
que es otro tipo de daltonismo. También tenemos las personas que sufren de protanopía y las que sufren de tritanopía. Para mí, la única imagen que es diferente, que veo de manera diferente, es la que dice tritanopía. Para las demás las veo exactamente iguales. Para mí las otras tres imágenes son exactamente iguales. Habiendo visto estas imágenes antes de hacer el test, ¿ya logras saber si eres daltónico o si lograste identificar las cuatro imágenes de manera diferente? Bueno, vamos a confirmar eso. No nos dejemos llevar solo por esta imagen y vamos a hacer el test para ver si tú también eres daltónico o no. Esta primera imagen para mí es muy difícil porque solo veo pequeñas líneas que me hacen ver un número 2, porque los colores son un poquito más claros a diferencia de los verdes claros y oscuros que veo alrededor. Yo veo o diría que hay un número 2. ¿Qué número ves tú allí? En esta segunda imagen, las personas con visión normal ven un número 29. Las personas con ceguera al color rojo-verde ven un número 70. Pero las personas con daltonismo total no ven nada. Y ese es mi caso. Yo no veo absolutamente nada más que círculos de diferentes tonos de verdes. En esta tercera imagen, las personas con visión de color normal ven un número 5. Las personas con ceguera al color rojo-verde ven un número 2 y las personas con daltonismo total no ven nada. En mi caso pasa lo mismo que con el ejemplo anterior, no veo absolutamente ningún número más que círculos de colores. En esta cuarta imagen vemos que la persona normal vería un número 15, las personas con ceguera al color rojo-verde verían un número 17 y las personas con daltonismo total no verían absolutamente nada. En mi caso, amigos, yo solo logro ver un poco, es como que se forma la barriga de un número 5, como que logro ver que se forma la pequeña barriga de un número 5, pero ni el número 1 ni se me completa la otra mitad del número 5, así que prácticamente no estoy viendo nada más que adivinando, ya que sé que hay un número 15 para las personas con visión normal. En esta otra imagen, las personas con visión normal verían un número 6, pero las que sufren daltonismo, la mayoría de ellas no vería nada claramente. Y es precisamente lo que me pasa a mí. Yo no veo nada, simplemente puntos de colores, pero no me forman ninguna figura, ni siquiera una pequeña línea, nada de nada. En esta siguiente imagen, una persona con visión normal vería un número 5 y las que sufren de algún tipo de daltonismo tampoco podrían ver nada en absoluto. Y es lo que me pasa también a mí, simplemente puntos de colores verdes y amarillos. O bueno, lo que yo vería como verde o amarillo, no sé si realmente esos son los colores que se ven allí. En esta otra imagen, las personas con visión normal verían un número 16 y para las que tienen algún tipo de daltonismo tampoco podrían identificar nada claramente. Y también me sucede lo mismo, solo veo puntitos, algunos de colores amarillos, otros de verde claro y verde oscuro, pero más que eso no veo nada. En la siguiente imagen pasa algo muy curioso y es que las personas que tienen visión normal no verían ningún número. Al contrario de las personas que sufren de algún tipo de daltonismo, pueden llegar a ver el número 5, pero yo no sé qué tipo de daltonismo tendré yo entonces, porque yo no veo ningún número, amigos. Simplemente veo que se forman como algunas rayas así en el círculo, pero sin ningún tipo de forma o ningún tipo de identificación que pueda decir que es algún número. La verdad es que es muy rara para mí la imagen. En la siguiente imagen, la persona con visión normal va a poder seguir una línea púrpura al igual que una línea roja. Las personas que no perciben el color rojo solo serán capaces de identificar la línea lila y en ciertos casos la línea roja. Las personas que no perciben el color verde solo serán capaces de seguir la línea roja y en ciertos casos la línea lila, pero con dificultad. Y siempre les dejo la mejor imagen para el final, y es que si aquí ves un círculo, eres totalmente daltónico. No, mentira, es una pequeña broma que en anteriores videos ya les he hecho. Bueno, después de todos haber hecho el test, quisiera saber en los comentarios si te equivocaste, si estuviste correctamente o si por el contrario descubriste a través de este video que eras daltónico y no lo sabías. Voy a leer todos los comentarios, así que deja el tuyo. Lo que sí les quería decir es que si algunos de ustedes descubrieron que son daltónicos, no se preocupen porque esto tampoco, como les dije, es algo grave. Y es que hay muchas personas importantes en la historia y en la historia moderna que
han sido daltónicos, por ejemplo. Y es que la persona que descubrió el daltonismo era un científico llamado John Dalton, por eso se debe el nombre a daltonismo de su apellido, pero no nada más descubrió el daltonismo, también hizo importantes avances en la química. Y es que, por ejemplo, descubrió muchísimas cosas acerca de los átomos. Y es que fue él el que dijo que los átomos tienen masas diferentes y comenzó a clasificarlos en base a su masa. Y ustedes se preguntarán cómo fue que él descubrió el daltonismo. Y es muy fácil, él era daltónico. Y otro genio que vale la pena también comentar, que también es daltónico pero de nuestra era, es el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Y es que él, en una entrevista que dio, dijo que precisamente Facebook tiene los colores blanco y azul porque precisamente son esos colores en los que él no tiene ningún problema para identificar. Amigos, sí sería muy interesante que compartas este video con tus familiares, con tus amigos, para que ellos también sepan si son daltónicos o no. Sobre todo para los más pequeños, a los niños sería muy interesante hacerles esta prueba porque les van a facilitar su infancia muchísimo al descubrir si son daltónicos a tiempo o no, porque de esta forma los van a poder ayudar a que comprendan mejor cómo es que están viendo los colores y no tengan dificultad en el colegio. Por ejemplo, a mí me compraban los colores con los nombres y para mí era súper importante tenerlo porque lograba colorear las cosas correctamente. Por ejemplo, el árbol yo lo coloreaba muchas veces al contrario, el marrón arriba y el verde abajo. Entonces esto con los colores con nombre me facilitó mucho mi infancia. Espero que con mi video hayas podido comprender de una mejor manera cómo es este tema de las personas que sufren de daltonismo y hayas podido descubrir o certificarte de que no sufres de daltonismo, o por el contrario darte cuenta que sí lo sufres. Si te gustó el video, dale un like, compártelo, y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando suba un video nuevo. También me puedes seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.